A ustedes muchas gracias por estar en el canal 104 de Claro, 33 Cable Express, el 109 Cable Éxito, de CTV Barranquilla, en todas las redes sociales, al igual que con Diario La Libertad, la cadena radial La Libertad, las emisoras comunitarias y canales comunitarios del país, entre ellos Bocaribe, ese colectivo de comunicación de la zona sur-occidente de la ciudad de Barranquilla. En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Octavo Diálogo de Paz. Estamos con la versión dedicada a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos acompañan y vamos a ir saludando al doctor Antonio Madariaga Reales, asesor político de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es consejero de paz, de reconciliación y convivencia. Es director ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía. Antonio Madariaga, bienvenido. Muy buenos días para todos y todas y gracias por ofrecer este espacio para hablar de verdad para la paz. La verdad que a muchos no les agrada. Estela Jiménez González, igualmente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuenta con maestría en Estudios del Caribe, especialización en Género, Planificación y Desarrollo. Ella de un momento a otro se conecta, está en este momento recibiendo la versión de Don Antonio. Igualmente nos acompaña Laura Isabel Villamizar Pacheco, coordinadora del programa Democracia y Derechos Humanos de la Fundación Heinrich Böll Stiftung. Cuenta con maestría en Derechos Económicos de la Universidad Externado, abogado de la Universidad Santo Tomás. Trabajó en el Consejo Nacional Electoral, en la Comisión Colombiana de Juristas, Corte Constitucional. Bienvenida, doctora Laura Villamizar. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fabio. Saludos a todas las personas oyentes. Le tenemos una buena, un buen saludo, una grata mirada suya con respecto al tema de mujeres, que desde una estación de Transmilenio hizo esa información usted y es extraordinario, le felicitamos. A Blas García Noriega de International Fellow with Reconciliation y de la CLAD, de la Coordinación Latinoamericana del Servicio Paz y Justicia en América Latina, sociólogo de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, Blas García. Querido Fabio, muchas gracias realmente por generar este espacio que permite de algún otro modo poder acercarnos a estos temas tan importantes para nuestro país, para la sociedad en general. Así que un grato saludo y aquí estamos presentes. Pedro Pablo Polo, comunicador social, colega, periodista, director general de Prensa América, ganador del Pergamino de Oro Rafael Loret de Mola de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenido, Pedro Pablo. Gracias, mi hermano. La verdad, muy contento de estar aquí con ustedes para compartir experiencias y hablar de paz. Aunque hay muchos enemigos para la paz, pero nosotros siempre hemos estado a favor de ella. Y gracias a todas las personalidades que están con nosotros aquí para compartir sus grandes conocimientos y que todos aprendamos en el día de hoy. Prensamerica.com, un portal de periodismo que circula en todos los países de Latinoamérica y de Europa. A ustedes les damos las gracias. Ahora también son unos aliados de estos diálogos de paz. Juan Camilo Camargo, consejero departamental de paz, presidente de Juventudes de Córdoba, líder social y juvenil. Bienvenido, Juan Camilo. Fabio, muy buenos días para ti y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Realmente agradecido por este espacio que no le brindan a esta persona como Juan Camilo, sino un espacio que le están brindando a las juventudes de Colombia, a las juventudes que por años hemos sufrido los estragos de la guerra y del conflicto armado, pero que aquí estamos en una resiliencia y una resistencia, pero sobre todo con una fe de poder contribuir al cambio positivo de los territorios. Entonces, muchísimas gracias, que estamos atendiendo tu llamado de buena fe para aportar a este diálogo tan significativo que merece Colombia. Gracias. Y a propósito, hemos dejado como de esta primera vista de los invitados a Juliet Guzmán Cabria, coordinadora Red de Mujeres por la Paz de Córdoba, especialista en ecología y recreación pedagógica, licenciada en Ciencias Naturales, docente de Cátedra para la Paz de Tierra Alta, Córdoba, consejera de Paz Municipal. Juliet, bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por invitarme a este espacio. Quiero agradecer
agradecer a la Comisión de la Verdad por esta invitación a este evento tan bonito. Desde el sur de Córdoba, tengan ustedes un cordial saludo en nombre de las mujeres que resistimos en los territorios, que cada día le apostamos a la paz, porque sabemos que la paz es femenina y tiene el rostro de mujer. Por eso las mujeres valientes, resilientes, hoy estamos aquí con el ánimo de decirle a Colombia, paz allá. Queremos la paz y que esta paz sea estable y duradera. Gracias por invitarme a este espacio y un saludo cordial para ti. Así es, Juliet, te agradecemos. En la próxima intervención procura bajarle el volumen a la señal que está recibiendo allí porque hay ese feedback famoso. Le bajas el volumen, por favor, en la próxima intervención. Bueno, iniciamos este diálogo de paz, verdad, justicia, reparación y no repetición. Por favor, cierren los micrófonos, por favor. Vamos a darle la palabra a Antonio Madariaga Reales, ya lo habíamos mencionado, asesor político de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, quien en nombre del padre Francisco de Rux está participando en esta oportunidad con nosotros y de verdad agradecemos a la Comisión y agradecemos al padre Francisco de Rux y a Antonio Madariaga. Antonio, su visión con respecto a lo que se ha logrado hasta el momento y lo que aspiran a lograr pronto. Bueno, repito mi agradecimiento por este espacio y el saludo del padre Francisco de Rux, quien está participando en este momento en otra actividad de la comisión. Y tengo que hacer un reclamo cariñoso, Fabio, y es el reclamo de que en la convocatoria aparecen otras personas como representantes del Caribe. Yo, barranquillero y caribeño, no puedo quedarme por fuera de esa consideración, así es que hablaré también como barranquillero y como caribe. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad comparativamente tiene uno de los mandatos más amplios de comisión alguna, con un tiempo que, si bien no era corto inicialmente, ha tenido un muy importante tropiezo en términos temporales en razón de la pandemia. En la medida en que 2020 estaba diseñado dentro de la comisión como el año en que íbamos a terminar los procesos de escucha en territorio y que íbamos a estimular procesos de deliberación pública alrededor de la verdad, y que desde el mes de marzo la comisión cerró sus casas de la verdad, las 28 casas de la verdad que tenemos en territorio, y que desde esa fecha hemos estado cuidándonos, y que a pesar de ello tuvimos la desafortunada ocurrencia del fallecimiento de nuestra comisionada Ángela Salazar por el COVID. Todas esas circunstancias han hecho que los planes que teníamos para este año han sido planes que han estado de manera importante afectados por la pandemia y por las restricciones para las actividades presenciales. Sin embargo, la comisión ha tenido en medio de esas circunstancias, pasamos rápidamente a la virtualidad y hemos tenido una tarea sumamente intensa que nos permite decir que hoy la comisión ha escuchado a cerca de 21,000 personas, ha tomado testimonios en el exilio y testimonios en Colombia, y ha realizado entrevistas individuales y colectivas que nos permiten hoy decir que hemos escuchado muchísimas voces, voces procedentes de la academia, voces procedentes de las instituciones, voces procedentes de las fuerzas militares, pero sobre todo muchas voces procedentes de las víctimas y familiares de las víctimas. Y un dato que quiero dar que me parece muy importante porque es un dato que contraría una de las afirmaciones más frecuentes que se han hecho sobre nosotros. De las entrevistas que hemos realizado a víctimas y familiares de las víctimas, el 45% de ellas
el 45% de ellas corresponden a víctimas que se reconocen o que señalan que su victimario fueron las FARC. Tenemos que un 41% de esas entrevistas corresponden a personas que se reconocen o que señalan que su victimario fueron los paramilitares. El 9% que señalan que fueron agentes del Estado y el restante a diversos otros actores. Es un poco para señalar que, contrariamente a lo que se afirma de que es una comisión sesgada, ¿cierto? La aproximación que ha tenido la comisión ha sido una aproximación muy plural, muy amplia, muy intensa, con muy diversos actores y muy diversos sectores afectados por el conflicto armado interno. Pero además de eso, la comisión ha desarrollado un conjunto de procesos de diálogo con distintos actores sobre elementos que nos permitan responder a lo que consideramos dentro de la comisión que es la pregunta esencial. ¿Cuál es la pregunta esencial? La pregunta esencial es ¿por qué en Colombia el conflicto armado interno y la utilización de la violencia en la política se reciclan, mutan y permanecen y persisten durante tanto tiempo? Estamos hablando de cerca de 60 años en que el conflicto se expresa de distintas maneras. La pregunta fundamental que queremos resolver es esta: ¿cuáles son los factores de persistencia? ¿Qué explica que nuestro conflicto permanezca y produzca la tragedia que vivimos? Y a partir de responder esa pregunta, ¿cierto?, de aproximarnos a la respuesta, vamos a poder hacer un conjunto de recomendaciones de cuáles son las transformaciones que de distinto orden institucional, social, legislativo, económico, político y cultural se requerirían para que esos factores de persistencia los podamos superar y de esa manera garantizar la no repetición del conflicto armado interno. Eso nos lleva a considerar dos elementos que quisiera destacar. Uno, los ejercicios de verdad y memoria en Colombia no comenzaron con la comisión. De hecho, según algunos analistas, en Colombia en total podríamos identificar 13 ejercicios previos importantes de verdad y memoria, tanto de carácter institucional como de carácter no institucional, por un lado. Pero por el otro hay ejercicios múltiples en territorio de memoria de organizaciones de víctimas y de distintas instituciones. Por lo tanto, nosotros no comenzamos ese proceso, ni ese proceso culminará con la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es un momento de un proceso que, para un conflicto tan largo como el conflicto colombiano y tan complejo, requerirá ejercicios posteriores. Pero adicionalmente y de manera muy importante, cuando uno hace el análisis comparado con otras comisiones de la verdad, se encuentra con que no todas han sido relevantes para la sociedad en la cual se desarrollaron, por diversas razones. Por lo tanto, nosotros y nosotras en la comisión tenemos claro que una de nuestras grandes tareas es lograr que nuestra tarea, que nuestro trabajo, produzca un impacto en la vida de esta sociedad. Y para ello hay algunos asuntos que están contemplados en la ley y otros que no están contemplados en la ley, pero que para nosotros son muy importantes y los voy a describir rápidamente. El primero de ellos es que podamos producir un informe muy potente, con hallazgos muy claros, con verdades muy fuertes, algunas de ellas muy dolorosas, ¿cierto?, que nos describan los patrones fundamentales con los cuales a partir de los cuales se ha desarrollado el conflicto colombiano.
Ese informe lo entendemos como una plataforma transmedia que tendrá, por supuesto, un componente escrito, pero que tendrá componentes en distintos formatos, lenguajes, idiomas, ¿cierto? Tanto digitales como análogos. El segundo componente, que nos parece de suma importancia, es el componente de brindarle a la sociedad una narrativa, una propuesta narrativa que comporte un conjunto de tonalidades, valores, ¿sí?, necesarios para la comprensión del conflicto colombiano. Un tercer componente muy importante que está definido en la ley, en el decreto ley 588, es que nosotros debemos conformar un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones, que permita que estas recomendaciones puedan producir las transformaciones necesarias. Eso está en la ley. Lo que no está en la ley, que para nosotros es muy importante, y es muy importante en relación con quienes nos están viendo y escuchando hoy, es que una comisión de la verdad logre impacto en la medida en que consigue que la sociedad se apropie de sus productos, se apropie de su informe, se apropie de su legado. Y para nosotros entonces la configuración de una red de aliados, una red aliada del informe de la comisión y de la verdad, es clave para lo que sigue después que nosotros terminemos nuestro trabajo el próximo 29 de noviembre del 2021. Y finalmente, nuestro informe, todo nuestro trabajo, tenemos que entregarlo a una entidad, y estamos mucho en el trabajo. Estamos profundamente interesados en hacer que ese legado pueda ser una plataforma a la que se pueda acceder desde cualquier lugar del mundo, donde todas las personas con las respectivas protecciones de la identidad puedan conocer lo que la comisión hizo. Eso tendrá que ir también al Museo de Memoria Histórica y tendrá que servir en un esfuerzo que ya estamos desarrollando para la tarea de los otros dos componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que son la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas, que todavía tienen por delante tareas de 15 y 20 años. Nuestro aporte, entonces, es el de procurar esos elementos de tal manera que el trabajo sobre la verdad, la memoria, ¿cierto?, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición pueda anclarse firmemente en el futuro, en un futuro posible en el que las transformaciones nos permitan efectivamente la paz estable y duradera. Damos ese reclamo, por supuesto, barranquillero, claro que sí. Lo que ocurre es que le respetamos esas charreteras. Usted es asesor político de la Comisión de la Verdad, del reconocimiento de la no repetición y convivencia a nivel nacional. Pero, por supuesto, las raíces nuestras, suyas y de todos los de aquí del Caribe, no se borran, al contrario, se fortalecen, se fortifican. A usted muchas gracias. En esta primera intervención ha dado una muestra de lo que es una visión general de cuanto la comisión como tal aspira, ha hecho hasta el momento y aspira a hacer en este año que le sigue. Esperamos que en una segunda oportunidad ya vayamos especificando detalles, casos concretos, vayamos cuantificando y cualificando algunos casos. Continuamos con Laura Villamizar Pacheco, a quien le agradecemos esa labor tan maravillosa que vienen haciendo desde la Fundación Henry Ball Stinton y con su papel de programa Democracia y Derechos Humanos. Laura, su mirada con respecto a este tema, verdad, justicia, reparación, no repetición y convivencia en el país. Hola, muchas gracias, Fabio. Pues yo creo que mi mirada es que entre más voces se escuchan, más posibilidades hay de contar como todo lo que ha pasado. Creo que uno de los errores es que la mayoría de las discusiones se dan en Bogotá, se quedan en Bogotá, son los mismos discursos. Creo que tampoco hemos hecho mucha reflexión, todos los grandes eventos, los que nos han dicho las cantadoras, lo que nos han dicho las mujeres víctimas de violencia sexual, hombres, mujeres, familias como víctimas de desaparición forzada,
todas estas historias quedan muy en las regiones, que es donde pasa todo. Y creo que pues lo más bonito que está haciendo la Comisión de la Verdad es que el ser descentralizada y tener casas de la verdad en todas las regiones permite que los discursos sean de las regiones. Ojalá estos eventos que se hacen como Águilas de Mujeres puedan ser vistos, releídos. También hicimos 10 piezas, 5 piezas que ahorita salieron sobre las Águilas de Mujeres, que ojalá las ayuden a mover todas ustedes, que las muevan desde el orden nacional, porque creo que ahí está la paz, ahí está la clave de todo. O sea, si se sigue hablando, la misma gente que ya hablando como 20 años tal vez no va a alimentar mucho la discusión y tampoco nos va a dejar entender por qué hay que hacer paz. Ese es como el mensaje que yo creo que nos ha dejado la comisión en estos tiempos. Yo realmente estoy muy feliz con lo que he visto que han hecho el Caribe Ampliado. Creo que han hecho un trabajo increíble, las mujeres y hombres. Creo que es un proceso difícil, como esa perspectiva de cómo se construye verdad, ¿no? Porque cuando uno ve mucha gente, siento que a veces ni siquiera vive el conflicto, pide justicia. Y también hay mucho dolor porque han sido más de 50 años en un conflicto, entonces hay muchas heridas en la sociedad sobre lo que ha pasado y sanarlas es un reto bastante alto, y asumir una entidad del Estado en tan poco tiempo, porque es una entidad de transición como la Comisión de la Verdad, que su tiempo era 3 años, una cosa de ese estilo, poder contar toda la verdad, lo que ha pasado en un país con tantos problemas, con tanta inequidad, con tantas historias mezcladas con poder, con economía, con intereses, es difícil, ¿no? Es muy difícil, y además como poderla contar sin que nos despeluquemos tanto, ¿no? O sea, siento que esto es un país que, como dice ahorita Antonio, claro, dicen no, que estamos solo contando la historia de una parte, que asumen que estamos contando solo, ahora nos estamos dedicando a lo de los paramilitares. No es eso, no es que solo estén contando, sino que la herida está tan abierta en este país sobre el conflicto que nos es difícil entender la importancia de escucharnos sin despelucarnos tanto, ¿no? Sin hacer juicios de valor, sin atacar a la víctima, porque aparte que todo lo que le ha pasado, pues es muy duro escuchar cuando la atacan y le dicen, es que esa quién sabe qué estaba haciendo, o cuando uno ve que un expresidente diga, no estarían recogiendo café, cosas como que desvirtúa el dolor de las familias, ¿no? Entonces, creo que mi mirada es que estamos intentando, dentro de todo este momento tan difícil, porque como seguimos de alguna manera armados, es un país que todavía no nos hemos quitado como la caparazón de la guerra, decir, bueno, ahora vamos a hablar de paz, y nos tocó escucharnos, en una situación como la que estamos no es tan fácil. Además, en un país con tanta desigualdad, este año yo creo que además ha sido un año, pues con esto del COVID, súper fuerte para la gente, porque pues está desprotegida en los territorios. Entonces, hablar de memoria, de paz, de reconciliación en tiempos como estos es difícil. Además, hablar de que vamos a hablar, de que se va a contar la verdad, pero cuál es la verdad y por qué esta es la verdad, es difícil. Uno puede por lo mucho decir hechos, ¿sí? Y tratar de entender por qué a alguien se le ocurrió poner una bomba, desaparecer un familiar, poner un puesto, por qué tenían que generar tanta represión en las sociedades. Uno puede intentar entender y contar los hechos. Más yo creo que eso es un poco como las aspiraciones. Creo que un poco lo que seguro nos va a traer este acuerdo de paz, donde se está sabiendo tantas cosas, por ejemplo, que realmente Germán, pues mucha gente, una cosa súper básica, todo el mundo decía, no, Germán Vargas Lleras, lo de los dedos fue el mismo uribismo, ¿no? O sea, y eso estaba en el lenguaje común, una cosa tan delicada, no había pruebas, no había nada, pero se asumía que era el uribismo. Y resultó que no, que hace unos días
las FARC reconoció que ellos fueron los que le hicieron el atentado a Germán Vargas Lleras. Entonces, eso nos va contando una historia súper dura de lo que es el país, de lo que todavía no sabemos, de lo que estamos por enterarnos. Entonces, lo único que nos queda es tener una paciencia inconmensurable, tener tranquilidad y saber que conocer todos estos hechos nos tienen que enseñar, dar la lección de por qué por la vida armada no se da las cosas, porque es mejor sentarnos a dialogar, porque aunque las verdades duelan, es mejor decirlas, porque como decían, la verdad nos hará libres, ¿no? Porque en estos momentos tan difíciles necesitamos entender todo lo que ha pasado para perdonarnos, para querernos, para respetarnos, al menos para reconciliarnos y seguro para hacer la reflexión de que no lo volvamos a hacer. Creo que eso es un poco lo que a futuro uno espera. Lo que yo siento que para mí es memoria, paz, reconciliaciones, es la oportunidad de no volver a caer en los mismos problemas y aprender. Creo que nos falta aprender a resolver las cosas hablando, ¿no? Que tenemos derecho a pensar distinto y a querer cosas distintas, pero no es a las malas. No es a las malas que vamos a lograr las cosas. Y siento que acá hay mucha, o sea, acá también pronto, siento que también se está cayendo eso de que es que no le gustaba trabajar la tierra, que es que era flojo y todo lo quería gratis. Lo que algo que nos estamos dando cuenta es que nada de eso estaba por ahí. Están unos intereses económicos súper fuertes, otras cosas que seguro eso yo creo que es lo más complicado, porque digamos que las diferencias políticas efectivamente uno las resuelve hablando, pero cuando hay tantos intereses económicos de por medio, seguro se vuelve un poquito más complicado porque ahí pesa como los intereses. Entonces, seguro lo que nos vamos a tener que aprender es a priorizar, ¿no? A priorizar, a ver en qué nos gastamos la plata y aprender a escoger personas que vayan por el interés público, ¿no? Esas otras cosas que estamos aprendiendo como sociedad y es qué es lo común, qué nos los hace común, cuáles son los intereses generales y qué tenemos que cuidar, qué se entiende por propiedad privada, a quién le estamos respetando la propiedad privada y a quién no, ¿no? Porque nos hablan de propiedad privada, pero a unos se les respeta, a otros se les priva. Entonces, seguro, esa es otra de las cosas que estamos aprendiendo a escuchar tantas versiones y tantas historias. Y ojalá como no sea el momento de acumular y la gente que pues ha acumulado mal o ha hecho cosas más largas también un paro en el camino y va, no, tal vez es el momento de reconciliarnos, aceptar que lo que he hecho no lo he hecho bien. Pues es demasiado ingenuo tal vez, pero yo tengo la costumbre de creer que podemos ser mejores personas, entonces eso es lo que siento que para mí es todo lo que estamos viviendo de paz, memoria, verdad, reconciliación, es toda la experiencia de reencontrarnos y pararnos desde otro lugar. Y muchas gracias. Laura, muchas gracias, de verdad que extraordinario. Laura Acuña, con esa mirada, con ese trabajo que vienen realizando desde la Fundación Henry von Stinson. Yo no soy Laura Acuña, ¿no? Laura. Sí, Laura. O sea, Laura Acuña es una presentadora muy bonita. Y usted también muy elegante, muy bonita en este trabajo con la comunidad, con las mujeres en especial y con los sectores sociales y por la paz de Colombia. Tenemos un mensaje muy valioso que queremos compartir, como todo lo que nos han estado expresando los anteriores expositores. Desde Estados Unidos, Carmen Alicia Núñez Mesa. Desde Estados Unidos escucho la conferencia. Soy Carmen Núñez, víctima del conflicto armado en mi país, Colombia. Además, pues ya lo habíamos anunciado desde las emisoras comunitarias que se han vinculado, además de CTV Barranquilla, el Diario La Libertad, Bocaribe en Barranquilla, Satélite Estéreo en Salamina, Magdalena, Sitio Nuevo Estéreo de Sitio Nuevo, Swan Radio de Swan, aquí en el Departamento del Atlántico, Manatí Radio de Manatí, Satélite Radio de Ponedera, Luruaco Radio de Luruaco,
Chocolate caliente de Soplaviento Bolívar, chocolate, por supuesto, para estar animado. Aquí en estudio nos acompaña el arzobispo de la Iglesia Anglicana, ya lo habíamos mencionado, Víctor Cruz Blanco. Él tiene una temática muy importante con respecto a la Iglesia Anglicana de Nueva Venecia. Bueno, monseñor, esta experiencia que usted nos estaba manifestando de Nueva Venecia con respecto a la situación de hace 20 años, una masacre de más de 82 miembros de la Iglesia Anglicana. Cuéntenos cómo fue, qué es lo que ha sucedido y en estos 20 años, qué le han adelantado de parte del Estado. Buenos días, Fabio, a todos los expositores que nos acompañan en esta reflexión por la paz. Pues bien, el trabajo pastoral lo iniciamos en Nueva Venecia, Los Palafitos, a fines de 1989 y construimos desde ese momento una comunidad parroquial San Martín de Tours, que existe y que está siendo administrada por la presbítera Sonia Sánchez, misionera allá en el área. Hace 20 años, precisamente para noviembre, se produjo una masacre bastante dolorosa, porque la gran mayoría de las víctimas que murieron por causa de la incursión de 2 unidades de las AUC o paramilitares habían sido y eran bautizados por la iglesia, eran miembros y fieles de esa parroquia, y fue, pues, lo registra así la historia periodística, aparece públicamente, fue un hecho execrable e insólito. A los ciudadanos de Nueva Venecia, campesinos, pescadores pobres, que vivían únicamente de una pesca exigua, asediados por el hambre y sin ningún tipo de apoyo institucional, les cayó encima la guerra, y la guerra de la manera más triste, como fue una masacre, una incursión organizada en ese entonces por las conocidas AOC. Empezaron a sacar las personas de su casa. Esa es una población que está sobre las aguas de la Ciénaga Grande, y fueron recorriendo cada una de las casas y sacando a la gente, llevándolas en su mayoría al pie de la iglesia, arrodillándolas y dándoles un tiro de gracia. Esa es la historia general. En este mes cumplimos 20 años de eso. La persecución social y religiosa de ese entonces no ha parado, porque estos procesos tienen sus consecuencias, y todos los que participaron en la organización y apoyo, tanto laicos como ministros de ese momento, sufrieron el impacto de este hecho trágico. Nuestro grito, como decía alguno de los expositores, es unirnos a las voces de paz, que ya afortunadamente, gracias a las nuevas condiciones de la paz en Colombia, frente a los vehículos institucionales, la JEP, Acuerdo de Paz, Comisión de Paz, Comisión de la Verdad, por ejemplo, nos facilita el que esto que ha quedado, a mi juicio, debajo de la mesa, pueda ser descubierto. Nosotros creemos que llegó el momento de que la memoria histórica nos hable en detalle de esta matanza, de esta masacre. Después de esa masacre, pues, entró a los 6 meses, creo, el nuevo gobierno del presidente Uribe, y fueron 8 años, pues, de no hacer mayor cosa, a excepción de algunos de los dirigentes fueron detenidos al final, dirigentes militares, quiero decir, que usaban la parte militar, y están procesados o en juicio dentro de la Ley de Justicia y Paz de ese momento.
Sin embargo, nos parece muy lamentable que a nivel nacional, en la cultura de paz que estamos construyendo, esta masacre haya quedado debajo de la mesa. No se ha presentado una acción solidaria, sino casi que simbólica. Porque en algún momento, creo que fue el año 2014, se obligó a que las fuerzas militares pidieran perdón por no proteger en ese momento a la población de la Ciénaga Grande, que fue un hecho público. Pero esto nos parece muy insuficiente, porque no se trata de un discurso protocolario para dar el pésame a las víctimas. Se trata de algo más profundo, como el poder diseñar y construir una estructura social capaz de darle a las familias, a los herederos, a las familias que hoy están encabezadas por mujeres precisamente, en el tiempo de la mujer, manejando recursos mínimos. No hemos encontrado hasta la fecha ninguna propuesta de reparación real. En este aspecto nos imaginábamos, hemos soñado con un proyecto social económico que constituya una cooperativa de pescadores dotada perfectamente de dos fases. Una, el adecuar la Ciénaga Grande a una nueva visión climática para que se pueda renovar la ciénaga con el mar, porque ha sido cortado por los contratos que hicieron de la vía Santa Marta. Y una verdadera inversión social que no se ha podido hacer. Entonces, mi voz, unida pues a todas las víctimas de ese momento, es que tengamos realmente un esclarecimiento de la verdad, una memoria histórica y una acción específica de reparación por parte del Estado. El Estado no se ha movido en ese sentido, que no ha habido pues un gesto institucional concreto. Como repito, no se trata de hacer un discurso de pésame, sino de darle a la población un proyecto de vida después de ese desastre que no ha terminado, porque los nietos y los hijos siguen bajo la condición de la pobreza absoluta. Eso es en líneas generales lo que ha sucedido y por el cual agradezco al periodista Fabio, que ha sido gestor de estos diálogos de paz regional, en donde el tema de Nueva Venecia se pueda poner a la discusión pública, al esclarecimiento público, para beneficio de la paz y construcción de la paz y la reparación y no repetición. A usted, arzobispo Víctor Cruz Blanco, de la Iglesia Anglicana, por haber presentado esta evidencia, este hecho de hace tantos años, que es necesario prestarle atención. Por ello, precisamente con la Comisión de la Verdad y ante el Congreso de la República, estaremos pues presentando todo lo que usted ha expresado. Ojalá le presten toda la atención del caso. Destacamos, además, el compromiso que tiene toda la ciudadanía, todos los que nos están viendo en este momento por CTV Barranquilla, en el canal 104 de Claro, 33 Cable Express, 109 Cable Éxito, por las redes sociales, igualmente por la cadena radial La Libertad, la página web del diario La Libertad, las emisoras comunitarias, y desde el Centro Deportivo nos está viendo en este momento, nos manda un mensaje que le agradecemos a Jairo Holguín Rodríguez, dirigente deportivo, educador físico y fíjense nada más y nada menos, defensor de los derechos de los animales, no al maltrato animal. Eso también es derechos humanos, por supuesto. Jairo Holguín, le respaldamos esa labor que viene realizando a favor de los animales y cuente que nosotros también le estaremos apoyando. Al representante de IFOR Internacional, Blas García Noriega, le damos la bienvenida para que nos hable acerca de esa visión que tienen a nivel internacional sobre este compromiso de paz aquí en el país, aquí en Colombia. Blas García, bienvenido. Gracias.
gracias nuevamente, Fabio, por brindarnos este espacio. Realmente es un tema muy, pero muy pertinente y bueno, realmente quisiera empezar diciendo de que cuando hablamos de verdad, de justicia, de reparación, son conceptos que en los últimos años han venido apareciendo en el plano de lo jurídico aquí en Colombia. Y es importante destacar que hace referencia a derechos que tienen las víctimas de un delito, y que anteriormente solo se hablaba de derecho a la reparación económica. Hoy hablamos de la verdad, de la justicia y de la reparación como derecho. Entonces, eso creo que es importante, y en que todas estas instituciones que hacen un gran esfuerzo por lograr estos elementos constituyen precisamente el poder generar estas garantías que tengan las víctimas de tener el derecho a la verdad, a la justicia y, por supuesto, a la reparación. Con relación a las garantías de no repetición, bueno, precisamente también son medidas que debe implementar el Estado y que obviamente comprometen a la sociedad en su conjunto para que las violaciones a los derechos humanos, a las infracciones al derecho internacional humanitario no vuelvan a ocurrir. Y en eso vemos que al hablar de las garantías de no repetición, deben ser garantías, como bien lo dice, de que no se presenten nuevamente estas situaciones a las víctimas y a la sociedad. Y ahí vemos con gran preocupación, porque en ese sentido, muchas de nuestros líderes sociales, incluso víctimas que están siendo revictimizados, no están gozando de las plenas garantías para que situaciones que han vivido en el pasado de violación, de abuso, no se vuelvan a repetir. Y por el contrario, estamos viendo con preocupación cómo han vuelto las masacres, han vuelto los asesinatos selectivos a líderes, amenaza, han vuelto los exilios. Entonces, realmente es algo que nos preocupa de gran manera. Mire, las experiencias vividas en países como Chile, como Argentina, Guatemala, incluso El Salvador, nos demuestran que obtener parte de la verdad, de la justicia y de la reparación es posible una vez superada la guerra, y en el caso de los países donde hubo dictadura, pues una vez superada la dictadura. Entonces, sí es posible una vez se haya superado estos flagelos del conflicto y de la guerra, y obviamente mediante el respeto, la garantía a estos derechos de la verdad, de la justicia y de la reparación. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué se ha buscado en el plano internacional? Hablando también de la verdad, de la justicia y la reparación como derechos. ¿Qué se ha buscado? Hombre, algo sencillo, algo básico. Superar los problemas de manera duradera y poder volver a reconstruir las comunidades, a reconstruir la sociedad, a reconstruir el país, los países en general. Y es mucho más complejo en países donde aún la guerra o de alguna manera todavía hay situaciones que no permiten que la guerra se supere. Lamentablemente es el caso de nuestro país, en Colombia. Todavía estamos inmersos en un conflicto social armado donde todavía nos falta mucho camino por avanzar frente a poder realmente tener estas garantías de estos derechos. Y eso obviamente que en Colombia hace mucho más complejo esta labor desde el respeto a los derechos de la verdad, de la justicia y de la reparación. Por eso es importante identificar, apoyar la demanda que se hace a estos derechos en las manifestaciones sociales. Es decir, es legítima esa demanda a que estos derechos realmente se puedan dar de manera apropiada, oportuna y pertinente para, sobre todo, las víctimas. Y es importante reivindicar estos derechos,
cuando estos derechos no se dan a las víctimas, lo que se está dando es el olvido. Y es lo que ha pasado en muchas situaciones, donde se ha olvidado realmente la verdad sobre los hechos. No ha habido justicia en muchos de los casos y mucho menos reparación. Entonces, el antídoto, la respuesta al olvido, a las víctimas y a las comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto es precisamente reivindicar estos derechos de la verdad, de la justicia y de la reparación. Esto es importante que lo podamos tener en cuenta y vemos también que la defensa de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación implica que las atrocidades, las masacres cometidas, las violaciones cometidas, primero no se desconozcan ni se justifiquen, Además que las autoridades competentes investiguen en profundidad los hechos, pero también que no se quede en el plano de conocer la verdad meramente, sino que también se juzguen, que hayan sanciones a los responsables de estos hechos. Ahora, entendiendo de que hablamos más desde una justicia restaurativa, eso lo entendemos, no tanto punitiva, sino restaurativa, que nos permita avanzar. Y en ese sentido, es importante que hayan de alguna u otra manera sanciones a los responsables de estos hechos y que la dignidad de las víctimas sea reconocida en su condición de vida restituida. Miren, por otro lado, sé que en este momento el tiempo no nos acompaña, pero hay algo también importante y creo que hay que trabajar en estos temas, Fabio, y es la cultura. Vemos que hay una estructura donde se dan todas estas condiciones para que estos derechos puedan ser reales, puedan ser de alguna manera una posibilidad para las víctimas. Pero creo que también se nos ha olvidado la sociedad en general. Hemos vivido en un conflicto de más de, ya lo decía Laura y lo conocemos ampliamente, por más de 50 años. Más de 50 años que ha permitido crear en la sociedad unos pensamientos de una cultura de conflicto y de violencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera como resolvemos los problemas, los conflictos, las situaciones en todos los ámbitos, laborales, familiares, en nuestro día a día, van relacionados con esa cultura de violencia. Y allí hay una labor que hace necesaria abordar y es, por ejemplo, las cátedras de paz. Hay que abordarlas, hay que tomarlas, hay que sensibilizar a los estudiantes, a la sociedad en general, en que necesitamos dar un paso a la reconciliación. Cuando estos elementos, como la verdad, como la justicia, como la reparación, y cuando encontremos verdaderas garantías de no repetición, podremos estar dando pasos verdaderos a una verdadera reconciliación. Entonces, hablar de justicia, de verdad, de reparación, también estamos hablando de reconciliación. Pero estos temas hay que bajarlos al común. La polarización en nuestro país ha sido una de las grandes trabas que ha habido para poder avanzar a una verdadera reconciliación. Y creo que este plano nos lleva a reflexionar sobre la cultura, cómo logramos cambiar los paradigmas de pensamiento, cómo cambiamos las pautas de crianza, cómo cambiamos los mecanismos de resolución y de transformación de conflictos, y que realmente nos permita que estos conceptos jurídicos, que estos conceptos que se están abordando a las víctimas, también puedan ser tangibles, reales, que se puedan manosear por la sociedad en general. De modo que necesitamos, como también en algún momento decía Antonio, necesitamos generar impacto real en la sociedad, no en una parte de la sociedad, no solamente en las víctimas,
también tenemos que pensar en los victimarios, también tenemos que pensar en la sociedad en general, en nuestros niños, cómo logramos llevar este mensaje a las escuelas, a las distintas instituciones, a las escuelas, a las iglesias, a la familia, a la sociedad en general. Entonces, este tema de verdad, de justicia y de reparación debe ser un modelo de vida que nos permita ir cambiando el chip, que nos permite ir cambiando el modelo de transformación y obviamente tener así un mejor país, una mejor sociedad. Entonces, yo creo que este tema también, querido Fabio, es importante poderlo trabajar en cada persona, en cada individuo, no solamente dejarlo en un plano desde las víctimas meramente del conflicto social y armado, sino también poderlo manejar en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Sé que voy a tener ahorita un poco más de tiempo en otro momento, pero por el momento es lo que he querido también compartir y agradecer realmente por este espacio. Muchas gracias. Y por esa mirada internacional y, por supuesto, ubicada en lo que bien indicaban tanto pues, Antonio Madariaga, Luisa Villamizar y el arzobispo, igualmente Blas García. La educación, la cultura, es necesario trabajarle bastante la cultura de paz. Por ello, precisamente, destacamos este papel de los medios de comunicación, CTV Barranquilla, con todas sus redes sociales, igualmente el diario La Libertad, la cadena radial La Libertad, las emisoras comunitarias y los canales de televisión comunitarios que se han sumado, entre ellos Bocaribe y las emisoras tanto del Atlántico, del Magdalena, de Sucre, de toda la región, Cafetal, Estéreo de Chocolate, Estéreo, ese que también nos decía y nos ha parecido gratísimo ese nombre. Estamos también reconociendo todo cuanto vienen haciendo desde el CAP, Centro de Atención Psicosocial en Bogotá. Desde allá nos mandan este mensaje tan importante que nos dice que este aporte a la paz a través de estas iniciativas es muy importante para las organizaciones de derechos humanos. El Centro de Atención Psicosocial desde Bogotá lo saluda y lo apoya para que continúe su divulgación. De igual manera, el Centro de Investigación y Educación para la Paz, el CINEP, el programa Somos Defensores, Justa Paz, y ya lo habíamos indicado, la Federación de Medios Comunitarios a nivel nacional, el Colegio Nacional de Periodistas, la Fundación Tecnos, Solución Tech y la Federación Red Vida. Toda una relación, unas alianzas que se están entretejiendo, cada día va creciendo cada vez más para efectos de lograr impactar de esta buena forma. Por ello, precisamente con Pedro Pablo Polo, queremos que él nos dé esa mirada, pues también desde el Cesar Valledupar, y queremos en este momento aprovechar la oportunidad con Pedro Pablo Polo para que él dé su testimonio. Acaba de superar el tema de la pandemia. Él estaba con una situación bastante delicada en la clínica y así está en este momento ahora recuperado totalmente y por ello está con nosotros también para hablar de paz. Pero primero, Pedro Pablo, pues darle gracias a Dios por su recuperación, su pronta recuperación y por estar acá con nosotros. Pedro Pablo, bienvenido. Gracias, Fabio, por esta oportunidad que me brindas de poderle testificar al mundo, pues el milagro prácticamente que hizo Dios en mi vida. Fueron 23 días luchando con la misma muerte, donde estuve muy complicado, con filtraciones en los pulmones. Estuvo muy difícil que pudiera salir del hospital con vida. Cuando entré no me daban esperanza. Algunos médicos y enfermeras dijeron, no, este muchacho no regresa a casa. Pero como tú sabes, Fabio, soy una persona que creo mucho en Dios. Pertenezco a una iglesia cristiana, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde hicieron cadena de oración mis hermanos, todos mis periodistas, amigos en Valledupar, en Prensa América Internacional, todos los periodistas que se enteraron, pues hicieron cadena de oración para que el Señor me diera la oportunidad, una nueva oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Y bueno, después de 23 días luchando, pudimos superar esto y no fue fácil, Fabio, cuando uno siente que se le va la vida,
cuando te falta el oxígeno. Fueron muchos días que duré con una mascarilla de oxígeno puesta, donde entraba una crisis muy terrible. Esos 23 días no pude dormir tampoco. Aún después que salí del Hospital Rosario Pumarejo de López, completé 30 días sin dormir en mi casa. Yo pensé que al llegar a la casa ya podía dormir normalmente. No, tuve que comenzar a ayudarme con algunas pastillitas para dormir. Bueno, hace 3 días para acá, gracias a Dios, ya estoy durmiendo sin pastillas. Pero te cuento, Fabio, que no fue fácil. Pasar por el proceso del COVID, más cuando uno se llega a complicar como estuve yo, es muy difícil. Yo contaba en el testimonio que hice para Prensa América Internacional que hacía 2 días yo había hecho una noticia de mi amigo Alberto Pico Arena, también que tú lo conociste, amigo nuestro, periodista de Bogotá. Y a los 2 días de haber hecho la noticia de él, pues me encontraba yo también en el hospital. Entonces yo decía, Dios mío, que no, yo no quiero morir, yo no quiero que mis colegas vayan a hacer noticia conmigo, así como la crónica que yo hice de mi amigo Alberto Pico. Estando allá, pues entró también otro colega, Wilfrido Lozada. Lastimosamente no contó con la misma suerte. Hace 3 días ya lo enterraron. Mi suegra, que entró un día antes de mí, tampoco contó con la misma suerte. Fueron 18 días que duró en UCI y luego pues falleció también a causa de este virus asesino, porque es un virus asesino y a la vez como diabólico, porque sinceramente yo viví escenas muy terribles allí, pero hoy en día le doy gracias a Dios que estoy contándoles a ustedes este testimonio, porque el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí, Fabio. Estoy muy agradecido con Dios, siento que Dios me ha dado una segunda oportunidad y le pido a mi Dios que de aquí en adelante sea una persona muy sencilla, muy noble, muy querida. Juré no pelear, no discutir con más nadie en esta vida, sino llevar una vida agradable delante de los ojos de Dios. Estoy muy agradecido con Él, porque gracias a Él hoy estoy con ustedes aquí dando este testimonio. Bueno, Pedro, háblanos acerca de esa mirada de paz desde el Cesar Valledupar. ¿Cómo están allá viviendo estos momentos en los que, pues bueno, estamos en un post-acuerdo, un post-conflicto? Todavía sí, bueno, la paz no se ha visto. Sí. En estos momentos se han presentado algunos casos acá con los indígenas de la etnia de los Cancuamos. Ellos han sido una etnia que ha sido muy atropellada por el conflicto armado y en estos momentos pues ellos hicieron llegar un comunicado a nosotros como medios de comunicación, aunque yo en este momento de pronto, bueno, estoy aquí en reposo, pero siempre está uno con esa visión de realizar lo que uno es, trabajar en esta carrera tan hermosa como lo es el periodismo. Entonces, yo quiero mostrarles en este momento el comunicado que nos llegó a todos los medios de comunicación aquí en Valledupar. Dice, el pueblo cancuamo denuncia nuevos atentados contra las cancurúas, el corazón de nuestra cultura. Dice, autoridades del pueblo indígena cancuamo denunciamos, rechazamos y condenamos públicamente ante las autoridades nacionales, gubernamentales, judiciales, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional de nuevos atentados al corazón de nuestra cultura. Las cancurúas, en esta ocasión ubicadas, la comunidad internacional de nuevos atentados al corazón de nuestra cultura, las cancurúas, en esta ocasión, las ubicadas en la comunidad de Pontón, territorio Cancuamo, Sierra Nevada de Santa Marta, en circunstancias ocurridas el 22 de noviembre del 2020 a las 4:30 am, en la cual fue quemada totalmente las cancurúas de los hombres con todos los elementos tradicionales y espirituales que lo integran. Este atentado hace parte de una práctica ya sistemática y recurrente de violencia cultural en contra de nuestros pueblos, los cuales se suman a la quema de las cancurúas en las comunidades de Guatapurí, Tanques, Quemequemena, La Mina y otros bienes culturales del pueblo cancuamo. En este sentido, denunciamos y condenamos las reiteradas amenazas, estigmatizaciones e intimidaciones a líderes y autoridades del pueblo cancuamo. En razón de ello, los hechos que ponen en peligro
la vida e integridad física de nuestro cabildo gobernador electo Jaime Luis Arias Ramírez, así como las amenazas en contra de nuestros indígenas, de nuestros dirigentes indígenas, Luis Fernando Arias, quien ostentan la calidad de consejero mayor de la ONI. De igual manera, los atentados discriminados contra los puestos de control territorial ubicados en el interior del resguardo Cancuamo. Entre estos, el intento de quema del puesto de control territorial de la comunidad de Guatapurí. Este tipo de hechos atemorizan y causan zozobra en las comunidades, atendiendo las constantes sucesivos hechos de violencia que han padecido el pueblo indígena Cancuamo. Entonces, esto es parte, Fabio, de este comunicado que mandan los indígenas. Nosotros tenemos conocimiento de que el pueblo Cancuamo ha sido muy atropellado en esta parte, sobre todo por los grupos al margen de la ley, y han asesinado muchos, la mayoría apellido Arias. Pues había una orden de asesinar todos los que fueran apellido Arias, debido a que cuando el secuestro de Consuelo Araujo Noguera, el comandante era apellido Arias, entonces de ahí se designaron eso a que asesinar a todas las personas con apellido Arias. Entonces de ahí viene esa persecución hace muchos años contra el pueblo Cancuamo, y esto es algo muy preocupante. Comentaba el Cabildo, ellos mandaron copia a la Procuraduría, Ministerio del Interior, Fiscalía, Policía, Gobernación, a todas estas gentes para ver qué solución le brindan a estas problemáticas que están atravesando ellos en este momento. Entonces, eso es lo que en este momento se está presentando acá en el departamento del Cesar con respecto a los indígenas que siempre han sido perseguidos por grupos al margen de la ley. Pedro Pablo, muchas gracias por darnos esa información de primera mano. Entre otras, pues también a usted desearle lo mejor y que siga en esa labor, en ese empeño por la paz, que siga tranquilo con todo el mundo, ¿yo? En paz con todo el mundo. Tiene una misión especial, Ahora, pues vamos a darle la participación a Juliet Guzmán Cabria, coordinadora Red de Mujeres por la Paz de Córdoba. Bienvenida, Juliet, su mirada con respecto a esta perspectiva de paz en el país y, por supuesto, en la región en la que usted vive. Hola, buenos días. Bájale un poquito al sonido que tienes allá, por favor. Ahí se escucha mejor. Bájale y coloca la cámara en vertical, por favor. En horizontal, perdón. Allí se escucha. Coloca la cámara en horizontal. Bájale. Apágalo más bien. Apaga ese sonido que se escucha. Juliet. ¿Se escucha el sonido? Sí, apágalo, por favor. Espérate un segundito. Apágalo. Apágalo, por favor. Un segundito. Apágalo totalmente. Apágalo totalmente, por favor. Gracias, Juliet. Ahora sí te escuchamos para que nos des la visión desde Córdoba, desde el departamento de Córdoba, acá en el Caribe colombiano, acerca de esa labor que vienen haciendo con las mujeres por la paz. Juliet. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfectamente, Juliet. Gracias por estar atento y esa mirada de mujer desde Córdoba, aquí en la región Caribe colombiana. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Gracias a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad por brindarnos este espacio a las mujeres, a las voces, a las víctimas, a las que estamos incidiendo desde los territorios para defender nuestra vida, para defender nuestros derechos, para defender nuestros espacios. Con la Comisión de la Verdad hemos venido haciendo unos procesos de incidencia a través de las agoras regionales, donde las mujeres nos estamos encontrando para juntarnos, para contarnos las historias, para unirnos en esa defensa de territorio. No ha sido fácil llevar este proceso desde que se dio los acuerdos de paz en La Habana. Las mujeres hemos tenido la oportunidad de escuchar nuestras voces, de contarnos la verdad sobre todos esos hechos victimizantes que ocurrieron,
Pero como lo decía en la Agora Regional del Caribe, la idea no es contar y que queden allí, sino la idea es que tengamos las garantías de no repetición, que no se vuelvan a repetir estos hechos en nuestro territorio, pero desafortunadamente cada día seguimos estando en riesgo, seguimos estando en amenaza, seguimos estando en condiciones de vulneración de derechos y seguimos siendo estigmatizadas. Desde el sur de Córdoba venimos liderando procesos con las mujeres para que tengamos, primero que todo, la formación, el conocimiento, para que también podamos resistir a esas dinámicas que hoy en día están en nuestros territorios, que nos quitan la calma, que nos quitan la paz, pero que cada día también nos oponemos, alzamos nuestras voces a esas violencias que tienen las mujeres en territorio. Nuestra incidencia ha sido bastante positiva porque gracias a estos espacios, como lo ha sido la Comisión de la Verdad, nos ha permitido visibilizarnos, que es la primera herramienta de autoprotección. Cuando nos visibilizamos como organizaciones de mujeres, en este caso la Red de Mujeres por la Paz de Córdoba, sentimos ese apoyo de las instituciones, eso nos hace crecer. Y aunque tengamos las vicisitudes encima, aunque tengamos las amenazas, aunque tengamos las estigmatizaciones, porque en un territorio como Córdoba, quien habla de paz es guerrillero, es de izquierda, es estigmatizado. Para el caso mío no ha sido fácil soportar tantos agravios, tantas amenazas, hasta extorsiones, pero hemos podido resistir. Hoy la incidencia es grande porque gracias a ello tenemos procesos visibles en nuestros territorios, procesos que estamos contando a las mujeres, cómo ha sido la participación activa en los PD. Buscamos espacios de representación política. Las mujeres en la política en Córdoba somos discriminadas, invisibilizadas, solamente somos útil en las campañas políticas para adornar las campañas, para hacer la figura decorativa, pero cuando llegan los espacios de toma de decisiones, de poder, no se cumple lo que está establecido en esa cuota de género, que es ese 30%. Realmente nos quedamos a los puestos de más bajo rango, como secretarias, como recepcionistas, y ahí no pasamos. Hoy venimos luchando, incidiendo, porque realmente las mujeres tengamos espacios de representación de poder, porque es así como vamos a construir esas políticas públicas para defender nuestros derechos. En este mes, que fue el mes de eliminación de la violencia contra la mujer, pudimos hacer muchas acciones gracias a los gobiernos locales, departamentales, que han venido apoyando estas acciones, y también a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que ha llegado al municipio de Tierra Alta, que ha llegado a Córdoba a acompañarnos, a documentarnos, a que esa verdad no quede impune, a que realmente los hechos violentos, victimizantes contra la mujer y la población, sepamos quién fue, quién perpetró ese hecho, pero que también los victimarios tengan esa capacidad de dar la cara, de pedir perdón, de reconciliarnos, pero también de hacer las reparaciones colectivas, que para este caso, para Córdoba, lo pido. Fueron muchos los hechos victimizantes en Tierra Alta, sobre todo las masacres que se vivieron, la violencia que afectó a las mujeres, la violencia sexual, las violaciones a cargo de los actores armados, pero también de actores legales del territorio, pero también a manos de personas con poder y dominio político, que en su momento, pues, las mujeres son utilizadas para hacer los fortines políticos de quienes tienen el poder, de quienes para ocupar un cargo tienen que convertirse en la moza de X, Y personaje, o tienen que dar una cuota de sacrificio de su cuerpo para poder escalar. Estas prácticas machistas han incidido para que las mujeres tengan miedo de salir, de lanzarse a la política, de conquistar espacios, porque siempre somos revictimizadas, somos señaladas, somos discriminadas y nos utilizan al escarnio público. Es ahí cuando nuestro lado débil desfallece y terminamos las mujeres mejor quedándonos. No, yo mejor me quedo quieta, no digo nada, no me visibilizo para que no me tomen una red social o para que no saquen mi vida personal a flote. Entonces, estamos juntándonos y créanme que estamos más valientes que nunca, estamos más fuertes que nunca y decididas a conquistarnos esos espacios.
quienes quieren callarnos, quienes quieren invisibilizarnos, sepan que cada día vamos a estar más fortalecidas y que queremos en este momento tener una igualdad de género, una igualdad de derechos a la par que los hombres. Entonces, realmente estos espacios son importantes porque nos visibilizan, nos muestran la capacidad que tenemos las mujeres de resolver también y aportar a los desarrollos, a los procesos sociales de nuestros territorios. Como consejera municipal de paz, hoy mi mensaje es: no más violencia contra las mujeres, no más estigmatizaciones, no más violencia política y de género, que es la que más nos discrimina y nos invisibiliza. Nos quieren callar, nos quieren quitar de los espacios, pero también quiero el apoyo de las entidades para que otras mujeres también se identifiquen, porque hay algo que es grande y nos arrebata a todas, y es el machismo femenino. Las mujeres somos más machistas que los hombres. Las mujeres acabamos a la otra mujer porque no tenemos esa formación y porque hemos sido sometidas a un sistema patriarcal machista que siempre está denigrando de nosotras y nos pone a pelear entre nosotras juntas. Entonces, estos espacios son muy valerosos, esperamos que se sigan haciendo, pero sobre todo para que conozcamos la verdad de por qué se da tanta violencia en Colombia, de por qué se dan tantas atrocidades que realmente no nos pertenecen a las mujeres. Toda la razón, entre otras cosas, ha dado usted con un tema: machismo femenino. Es necesario, tanto de parte nuestra, por supuesto, hombres, el mundo de hombres, cambiar esa visión, ese machismo arraigado, que es el que nos han venido inculcando, y eso no es excusa, sino que lo estoy comentando porque realmente así se ha ido presentando, y que más nunca se dé, que tengamos bien claro la equidad de género, que el hombre bien puede barrer, trapear, cocinar en su casa, y eso no le puede caer ni quitar nada, no, eso no va en contra, es precisamente lograr que hombre y mujer en su hogar estén trabajando por el bien de su familia y por el bien de la sociedad. El respeto a la mujer es importante porque son mujeres, son madres, son sobrinas, son tías, de todo al respecto. Y destacamos que en la actualidad la mujer está desempeñando un papel tan importante que en todas las áreas del saber humano se están defendiendo con mucha altura, con mucha sapiencia. Entre otras, el 51% de la población estudiantil académica son mujeres. Desde el ICETEX también estábamos leyendo unas informaciones, unos datos estadísticos que nos pasó el rector de la Universidad Simón Bolívar, en el que indicaban que más del 51% de las mujeres son las que están accediendo inclusive a los créditos educativos para seguir adelante. Les estimulamos, las invitamos a seguir adelante, a que sigamos de la mano con equidad de género, con esa armonía entre todos los géneros en pro de la paz del país. Y ahora pues una mirada desde joven, por supuesto, y nos encanta enormemente porque estamos haciendo ese reconocimiento a los diálogos de paz que le hemos colocado palabras y saberes para construir paz desde las regiones. Desde Córdoba también tenemos ahora en este momento la participación de un líder juvenil que nos ha estado pues también apoyando intensamente, Camilo Aguilar. Camilo Aguilar, ya lo habíamos dicho, él está Camilo, bueno, estamos hablando con varios Camilos. Es Camilo que está desde Córdoba haciendo lo propio, con una labor bien hermosa de la mano con la Comisión de la Verdad, el esclarecimiento de la verdad, la no repetición, la reconciliación y la conciliación. Camilo Cardeño, que es un líder consejero departamental de paz de Córdoba exactamente. Camilo Cardeño, adelante. Camilo Camargo, Juan Camilo Camargo, el nombre completo. Adelante. Gracias, Fabio, por la invitación nuevamente a ti. Decirte que hemos acompañado el proceso de la Comisión de la Verdad en el territorio de Córdoba desde sus inicios, gracias a las buenas relaciones que hemos tenido con su directora local en el departamento, la doctora Ángela Gutiérrez. Y de la mano hemos querido aportar algo muy significativo, y es cómo la visión juvenil
o cómo más bien la población juvenil ha tenido una gran importancia en todo lo que tenga que ver con la verdad, la reconciliación y sobre todo las garantías de no repetición en un conflicto que, como lo han mencionado los colegas anteriormente, ha estado permanente durante tanto tiempo. Y hacemos un poco un recuento hacia atrás, hacia cuando se iniciaron a firmar el proceso de paz, el acuerdo, que se dio un acuerdo final. Y para los jóvenes fue muy preocupante cuando leíamos esas más de 600 páginas en ese acuerdo de paz y no mirábamos por ninguna parte la palabra juventud, ni mucho menos la palabra específica de joven. Esto obviamente nos hacía un llamado a que los jóvenes estábamos siendo invisibilizados por un conflicto que obviamente sí nos tocó luchar. Y algo que hemos denunciado y hemos dicho abiertamente es que la juventud colombiana, por esos 50 años que ha estado la guerra en Colombia, ha luchado guerras ajenas. Hemos luchado guerras que no son nuestras. Son guerras que fueron pensadas por adultos, son guerras que fueron planeadas por adultos para intereses de adultos, pero peleadas y echadas en pecho por nosotros los jóvenes, en la cual nosotros aportamos muertos, masacres y muchas víctimas. Soy un joven del departamento de Córdoba que en estos momentos ejerce un liderazgo y un proceso que va enmarcado a esa reconciliación y esa paz, porque soy un joven víctima, igual que muchos más en el territorio. Igualmente, decir que uno de los grandes éxitos que ha tenido la Comisión de la Verdad en el Caribe y en Córdoba específicamente, colectivas y esas entrevistas generales, pero sobre todo, cómo lograr ¿sí? que los jóvenes que de una u otra forma somos vistos como algo tan apático a estos temas, que somos vistos como algo indiferente a estos temas políticos, democráticos y sobre todo estos temas de interés como son de la justicia, hemos visto que la Comisión logró algo muy importante y fue esa confianza de conectar con una población que bien es cierto, lo repito, hizo parte del conflicto armado, pero que en los acuerdos de paz cuando se estuvieron firmando no se tuvieron en cuenta. Entonces, siendo así, nosotros contribuimos a esas entrevistas colectivas y entrevistas generales en las cuales escuchábamos muchas voces de jóvenes cómo sintieron que les fue arrebatado el padre en el conflicto armado, a la madre, a las hermanas, cómo ellos mismos también estuvieron reclutados y siendo utilizados y explotados por estas bandas criminales y también por las distintas y desmovilizadas FAREP en el territorio. Veíamos que la mayoría de estos jóvenes en todo el territorio cordobés eran víctimas, que habían vivido el conflicto armado realmente de frente, que habían de una u otra forma sentido ese horror de la violencia en el departamento. Y esto nos lleva a tomar una muy bonita iniciativa, Fabio y demás compañeros, que es que decidimos plantearle a la Comisión de la Verdad que nosotros los jóvenes del departamento de Córdoba queríamos contar nuestra verdad y que esta verdad fuera tenida en cuenta para ese informe final que la Comisión de la Verdad va a tener. Porque hay algo muy importante, que los jóvenes luchamos día a día con nuestras acciones, con nuestros procesos, actividades, y todo esto vaya en clave a una garantía de realmente no repetición. Los jóvenes hemos dicho a viva voz que no queremos más un conflicto que nos aterroriza, un conflicto que nos amenaza, que nos acecha en nuestro territorio, y que nuestras acciones no pueden convertirse en una espada de muerte para nosotros mismos, porque si bien es cierto que estamos beneficiando a nuestras comunidades con nuestras acciones, a veces nos exponemos a grandes riesgos que no tenemos las garantías tal vez de no poder salir de ellos. Entonces le propusimos a la Comisión de la Verdad entregarle un informe de cómo el conflicto armado afectó a la juventud en el departamento de Córdoba. Hace aproximadamente un año hicimos esa entrega de ese informe que fue construido gracias a los asesores, al acompañamiento profesional que la Comisión de la Verdad nos brindó. Un informe que recogió esa pluralidad que hace sentir de la población joven, porque somos una población que es transversal a todas las poblaciones. Aquí tenemos jóvenes que son indígenas, que también vivieron el horror del conflicto, jóvenes que fueron campesinos igualmente, jóvenes de las comunidades LGTB que también estuvieron acechadas por este conflicto, y jóvenes del natural, jóvenes urbanos, rurales que también estuvimos sufriendo eso. Entonces, esto nos permite a visibilizar una población que, si bien es cierto, está tomando la fuerza últimamente, que ha tenido
siempre la persistencia y resistencia en los territorios para asumir todo lo que el conflicto ha dejado. También es cierto que entendemos que tenemos que hacer parte de ese relevo generacional que nos llama a tomar las medidas, a tomar los liderazgos, a tomar la voz y realmente el sentir de que en Colombia queremos ser parte de un cambio. Nosotros no esperamos que el cambio llegue a tocarnos la puerta, nosotros hacemos parte de ese cambio desde nuestras pequeñas acciones. Creo que es algo que hay que reconocer mucho, como la juventud del departamento de Córdoba día a día trabaja a través de sus procesos, actividades y dinámicas para buscar esa reconciliación, para buscar que la violencia pare en los territorios. Miramos realmente cómo nos preocupa el contexto actualmente, que en menos de un año hemos presenciado más de 16 masacres en contra de jóvenes. Nosotros en el departamento de Córdoba hemos vivido ya 2 masacres que hemos denunciado en el municipio de San José de Uré, igualmente en Montelíbano, Córdoba. Y esto nos preocupa, porque obviamente esto genera un impacto negativo en los jóvenes, de que podemos ver que hay jóvenes que se niegan a seguir alzando su voz, hay jóvenes que se niegan a seguir ejerciendo un liderazgo, hay jóvenes que se niegan a asumir posturas de decisión o de pronto de hacerle saber a administraciones que no están actuando bien conforme a la ley que nos favorece. Entonces eso también es silenciar a los liderazgos, es silenciarnos a nosotros los jóvenes con la gran amenaza que existe en el territorio, y es que todo esto que hagamos puede concurrir en nuestras muertes, en nuestros riesgos, de que obviamente estemos amenazados, que constantemente estemos en esa inseguridad que realmente el gobierno no ha podido brindarnos directamente a esta población como es la juventud. Entonces también vemos, y haciendo un poco ya desenlace, en la fase de cómo construimos este informe, buscaba directamente eso, mirar las necesidades que realmente los jóvenes hayamos presenciado, que no se vuelvan a repetir los hechos, que buscamos una verdad que es una verdad real, que realmente los que estuvieron implicados en estos crímenes y en estos actos ilegales puedan asumir la postura de reconciliación y de que puedan, obviamente, desde la verdad y desde el buen sentir de la palabra, puedan expresar su voluntad de perdón al pueblo colombiano. Realmente a veces cuando veíamos que asistíamos a los encuentros en Medellín, en otros municipios y departamentos, veíamos cómo los actores que estuvieron dando órdenes o los que ejecutaron acciones en contra de los pobladores en forma violenta, cómo esa acción de pedir perdón en unas personas recaía de buena forma. Unas personas celebrábamos eso porque realmente es algo que ayuda a cerrar esa herida que por años ha estado abierta producto del conflicto. Pero veíamos cómo otras personas no se sentían a gusto porque a veces sentían que estos actores esto lo hacían solamente como algo publicitario, como algo que solamente se fuera a vender a los medios de comunicación, y que en el corazón realmente de ellos no existía ninguna intención de pedir perdón a las víctimas. Entonces, desde ahí es el clamor que realmente estos actores que han reconocido que han tenido una gran incidencia en el conflicto, puedan realmente desde el corazón, desde las acciones completamente y desde esos derechos que fueron violados, puedan recobrarse, pero desde sus acciones todos los días. Las juventudes no hemos demostrado ser apáticas, no hemos demostrado ser indiferentes a estos temas. Poco a poco vamos inculcando la motivación en los jóvenes de que este es el camino, de que no podemos seguir nuevamente haciéndonos de la vista gorda, por así decirlo, a que el conflicto esté pasando por nuestros ojos. En el departamento de Córdoba no hay que negar que el conflicto y la violencia vive como vecina nuestra. Todos los días nos despertamos con noticias que nos horrorizan. Todos los días denunciamos presuntos hechos en los cuales los jóvenes están obviamente siendo amenazados. Hemos obviamente dicho que el uso, utilización y reclutamiento en niños, niñas, adolescentes y jóvenes sigue permanente en los territorios. Y mirar cómo el gobierno, en las instancias internacionales y también corporaciones, instituciones puedan brindar la garantía de que los jóvenes puedan tener espacios protectores en los cuales puedan gastar el tiempo y no puedan estar asumiendo roles ilegales, que la oferta de la ilegalidad, como lo hemos dicho, va a estar siempre, pero siempre permanente al oído de la juventud, siempre, porque nos han visto como eso, nos han visto siempre desde lo ilegal, nos han visto como ese fortín de pobladores ilegales, como ese fortín
de querer luchar unas guerras que no son nuestras y sobre todo ese fortín de querer aprovecharse de lo que nosotros en el momento, por falta de formación, por falta de educación y sobre todo por falta de una garantía de que el gobierno nos ha dado las oportunidades, inmediatamente el mal va a estar siempre presente. Entonces, mira que el llamado es importante que le hacemos a las juventudes, no solamente del departamento, sino también de todo Colombia, es que no nos desmotivemos, que continuemos con estos grandes liderazgos que llevamos a cabo, que tarde o temprano esto va a ser reconocido. Y yo creo que siempre lo he dicho, el mayor premio que se le puede dar a un joven es el reconocimiento a su labor, el reconocimiento a su liderazgo, el reconocimiento a todo ese riesgo que todos los días afrontamos para hacer esto que estamos realizando en este momento, usar nuestra voz, decir la realidad territorial y cómo nosotros queremos ser constructores y sobre todo agentes de cambio para esa construcción positiva de los territorios, de mi comunidad y sobre todo de mi población. Agradezco enormemente realmente este espacio que de la comisión y Fabio nos ha brindado, porque esta visibilización que nos provee a nosotros como población juvenil es la que necesitamos para sentirnos reconocidos, para sentirnos apoyados y sobre todo para sentirnos con garantías, como lo repito, de la no repetición en un conflicto que ya no lo queremos. Queremos pasar esa hoja y escribir una nueva historia en la cual los jóvenes seamos los protagonistas de esta enorme paz. Entonces, muchísimas gracias. Juan Camilo Camargo, y que así sea, los jóvenes están participando desde ya en el presente para construir un futuro de paz en todo el país. Juan Camilo Camargo, consejero departamental de paz, es presidente de las Juventudes de Córdoba. Bueno, volvemos ya en esta recta final con el asesor político de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la no repetición y la conciliación, Antonio Madariaga. Antonio, como buen barranquillero, una vez más le decimos gracias por estar en esta gesta y desde el altiplano cundiboyacense, coméntenos de esa mirada que tiene con respecto a lo que ya viene, porque ahora sí, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el 2021 con la Comisión de la Verdad en esta aclaración y este acercamiento hacia la paz? Muchísimas gracias, Fabio. En primer lugar, gracias por el reconocimiento de mi ser caribe. Muchísimas gracias. En la comisión tenemos retos de diversa índole. Yo quiero referirme a uno muy importante porque hemos encontrado que si bien es relativamente fácil que se hable de responsabilidad, en la mayoría de los casos la noción de responsabilidad que se tiene está asociada solamente a quienes cometieron delitos, dicho de otra manera, quienes participaron directamente como combatientes en la guerra. Y resulta que el concepto de responsabilidad para la comisión es un concepto más amplio que el concepto de quienes cometieron delitos. El tema de quienes cometieron delitos, el esclarecimiento de la situación de los máximos responsables y posteriormente su sanción es un tema de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP. La competencia de la comisión es una competencia que tiene que ver más con las responsabilidades políticas, con las responsabilidades éticas, más que con las responsabilidades jurídicas. Y en ese sentido, creemos que no solamente se necesita, como señalaba antes quien intervino, un asunto sobre la cultura, se necesita entender que aquí lo que hubo no fue una guerra de dos demonios y que el resto de la sociedad y el Estado miraban impávidos, mientras esos demonios, el demonio guerrillero y el demonio paramilitar, hacían la guerra. Aquí hubo una guerra con un altísimo involucramiento de la sociedad civil. De hecho, si algo se puede encontrar es que de las víctimas mortales del conflicto, el 80% fueron víctimas civiles, no combatientes. Pero además el grueso de las víctimas son víctimas de desplazamiento forzado. Es decir,
personas que no participaban de ninguna manera. Entonces esta fue una guerra que si la quisiéramos definir así, fue una guerra contra la sociedad civil y una guerra donde de alguna manera, la sociedad civil fue involucrada en el conflicto contra su voluntad en la gran mayoría de los casos. Pero además, y esto es particularmente cierto en la costa Caribe, hay una responsabilidad de la sociedad política y de los gobernantes. Y nosotros no quisiéramos que se creara la impresión de que un mundo tan complejo como el de la guerra colombiana fue posible sin que actores de poder fáctico y actores de poder institucional intervinieran en ella. Y eso incluye una serie de preguntas. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que alrededor del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay se produjeron y se institucionalizaron prácticas contrarias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como fueron las prácticas de tortura. Sin embargo, el Congreso de la época validó y legisló alrededor de esa práctica del Estatuto de Seguridad. Los decretos que fueron expedidos bajo el régimen de estado de sitio fueron decretos validados en el Congreso de la República y algunos de ellos establecidos en la legislación. Así como, por ejemplo, hemos encontrado que fue legislado en Colombia, se legisló también bajo el estado de sitio para admitir el juzgamiento de civiles por parte de militares. O, en otros casos, la utilización de figuras como los jueces sin rostro, que significaron una violación significativa, una violación importante de los derechos y de las garantías al debido proceso. Entonces, la indagación sobre el conflicto en Colombia no puede quedarse en los delitos, y en particular en los delitos de sangre y en las víctimas de esos delitos. Tiene que escalar para entender que en esta sociedad se produjeron comportamientos distintos, institucionales, sociales, que validaron el ejercicio de la violencia. Cuando uno recorre, como lo estamos haciendo en la comisión, intentando encontrar algunos de los patrones, encuentra que, por ejemplo, la enorme importancia que tiene el narcotráfico en particular a partir de la década del 80 en ser combustible de la confrontación armada, ¿cierto? Pero antes del 80 el combustible no era el narcotráfico. Y entonces, en la medida en que empezamos a encontrar patrones, encontramos patrones previos al narcotráfico y un cambio y un reciclaje en el conflicto armado colombiano que después afinca mucho de su quehacer en las prácticas del narcotráfico. Pero hay que hacerse preguntas, algunas otras, ¿cierto? Por ejemplo, sobre la influencia que tuvieron cierto tipo de prácticas y estéticas mafiosas en el desarrollo del conflicto y cómo, yo alguna vez decía, cómo se pasó de la sobriedad de Manuel Marulanda Vélez al comportamiento ostentoso de John 40, quien aparecía en caballos de paso fino, con zamarros, y como se dice popularmente, él y otros miembros de la guerrilla en procesos que llaman de embambarse, es decir, de llenarse de joyas y de cadenas, etcétera, etcétera. Pero además, cuando hacemos el recorrido del conflicto colombiano, tenemos que encontrar que hay otros actores del conflicto colombiano. Y desafortunadamente no ha habido una reflexión suficiente sobre los procesos que llevaron a los acuerdos de paz de la década del 90,
nosotros hemos encontrado que aquí ha habido prácticas de otros grupos armados, tanto grupos armados guerrilleros como grupos no guerrilleros, que han sido prácticas de control del territorio sumamente violatorias de los derechos humanos. Por eso tenemos que reconocer la importancia que tienen cierto tipo de reconocimientos de responsabilidad. Pongo como un ejemplo el reconocimiento de responsabilidad que hizo Timochenko en el sentido de señalar que el punto de partida de su violación de los derechos de los indígenas estuvo en que no reconocían como válidos y legítimas ni las autoridades, ni la cultura, ni el territorio propio indígena. Entonces, cuando un actor armado, ¿cierto?, no reconoce los derechos de los otros, por supuesto se siente autorizado para pasar por encima de ellos. Y finalmente, y quisiera referirme a que esta comisión ha desarrollado su tarea en un espacio político reducido. Y un espacio político reducido primero por la continuidad de la violencia y del conflicto armado. Ese es un factor que ha estrechado el margen de maniobra de la comisión. En segundo lugar, con una importante hostilidad de un sector de la sociedad y de un sector político en particular, y en algunos casos de sectores del gobierno central. En tercer lugar, el hecho de que definitivamente todavía no se ha aclimatado suficientemente la comprensión de que el sistema integral de verdad, justicia y reparación es un proceso del cual la Comisión de la Verdad es apenas una fase, una parte, que tendremos que esperar otras respuestas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y por parte de la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por desaparecidas. Y eso para decir que todos esos retos nos han obligado a desarrollar la tarea en esas condiciones, pero tendremos un reto adicional para el cual yo llamo a la necesidad de que la sociedad civil se movilice alrededor no de la defensa de la comisión, sino de la defensa de un proceso de paz y de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y es el hecho de que el informe de la comisión, que se presentará en noviembre del 2021, va a llegar a esta sociedad en medio del debate electoral de la próxima presidencia de Colombia. Y nosotros y nosotras tenemos claro en la comisión que el informe de la comisión y sus hallazgos y sus propuestas no pueden quedar desde la perspectiva de la comisión enredados en el debate electoral, en el debate político del poder, pero que sí tienen que ser objeto del debate y de la discusión pública. Y los únicos que pueden poner ese debate son las organizaciones de la sociedad civil que reciban el legado de la comisión. Para nosotros y nosotras en la comisión, entonces, esa entrega del legado a la sociedad es tal vez el reto más importante que tenemos para el 2021. Y lo que queremos desde ahora es invitar a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de víctimas, a las organizaciones muy diversas que trabajan el tema de memoria y verdad, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones de mujeres, a las distintas organizaciones de la diversidad, organizaciones LGBTI y demás organizaciones, a disponerse a recoger ese legado de la comisión y hacer posible que las recomendaciones de la comisión nos ayuden a transformar esas condiciones que han hecho del conflicto colombiano en una tragedia que ha pendido sobre nuestras cabezas durante los últimos 60 años. Muchísimas gracias nuevamente, Fabio, por organizar este espacio. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado y estamos, por supuesto, dispuestos
y dispuestas a seguir en estas conversaciones sobre la paz en Colombia. Como dice el padre Francisco de Ruz, presidente de la comisión, la paz grande, no la paz chiquita, la paz grande que haga posible la búsqueda de la reconciliación. Muchas gracias, estimado paisano Antonio Madariaga. Extiéndale los agradecimientos tanto a Francisco de Rux, al padre Francisco de Rux, y a todos los comisionados, a todos los miembros de la comisión a nivel nacional. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros participando en este programa. Y queremos que Laura Villamizar Pacheco, recordamos, es coordinadora del programa Democracia y Derechos Humanos de la Fundación Friedrich Böll Stiftung, nos dé una mirada ya final acerca de todo lo que se está vislumbrando para este 2021 con la paz, con todo este proceso hacia la paz en Colombia. Laura. Pues yo creo que el 2021 va a ser un año difícil, la verdad, para los temas de paz. Creo que es un año ya de resultados. Si a mí me dijeran qué hay que hacer, creo que es difundir. Creo que el 2021, yo creo que el 2020 fue un año de mucho trabajo para la Comisión de la Verdad, para la JEP, para tantas organizaciones, para la sociedad civil, de recolectar su información, de volver la información digerible, de contarnos un poco lo que había pasado en los territorios. Yo creo que ya en 2021 llegó el momento de difundir esta información. Creo que el gran reto siempre va a ser, porque es que el problema de los temas de paz, de educación, es que siempre somos como los mismos escuchándonos, viéndonos entre nosotras y nosotros, creyendo en esto, pero ¿cómo hacemos para llegarle a toda la población colombiana que permita y que pueda ver todos estos temas? Entonces creo que nuestro mayor reto el otro año va a ser difundir todo lo que se ha hecho, difundir y mostrar el trabajo, difundir y darle la voz a todas las víctimas, a las personas, a las sobrevivientes. Y ese sería como el gran reto 2021. Entonces creo que lo único que invitaría a todos nuestros oyentes es que entren a la página web de la Fundación Heinrich Böll, que es www.boel.colombia. Ustedes solamente nos tienen que poner Böll Colombia. También nosotros en YouTube tenemos 2 de los videos que financiamos para la comisión el trabajo que está haciendo la Comisión de la Verdad con las mujeres víctimas de violencia sexual y violencia política, como en la ruta cimarronaje. Entonces pueden entrar a la Comisión de la Verdad en YouTube y a la Fundación Böll Colombia en YouTube. Ahí podrán encontrar videos de mujeres y hombres que nos hablan de paz en estos tiempos. Y pues la invitación, yo creo que a todos nuestros oyentes, es ayudar a difundir, a escuchar. Y además, sobre todo, creo que el 2021, creo que este fue el reto donde hicimos 20.000 conversatorios, no sé qué. Ahora viene el reto de todas y todos de escucharnos, ¿no? Ese también. Seguro que es el resto de estas sociedades. Creo que en parte por eso esa es nuestra apuesta por la paz, ¿no? Si tal vez nos logramos escuchar, vamos a poder construir un país distinto. Entonces, los invito a todas y todos a que puedan escuchar todas estas voces de tantas partes del país, difundirlas, mostrarlas, escucharlas con atención, ver qué enseñanza les deja, poder permitirles a sus amigos, familiares, primos, a esa gente que duda en el proceso de paz, a esa gente que duda de que podemos conseguir la paz, que escuchen a las víctimas, a estas sobrevivientes. Creo que ese es el mejor mensaje y el más potente. No porque siempre estamos pensando en quién hizo la guerra, no sé qué. A mí me acuerda mucho una cosa que decían Tanas Mocos, y es que de todo el acuerdo de paz, solo el 5% tenía que ver con la guerrilla, el 95% tenía que ver en mejorar las condiciones de vida de miles de personas, millones de personas en Colombia. Y creo que eso es como el sueño que debemos potencializar. O sea, esto es para la mayoría de las personas, para darle la voz a la mayoría de quienes están acá presentes. Compartan todo lo que puedan y recuerden que pues
La paz no es eliminar el conflicto, es aprender a dirimir las diferencias a través de la palabra. Así es, Eso creo que aceptarnos tal cual somos y lograr que entre todas y todos pues nos sumemos a hacer esta Exacto. construcción de paz para este Entonces, ver 2021. las páginas, creo que con Y toda sí, la sí, información nos que la- hay, nos las es manda, suficiente. nos las manda y nosotros pues también la estaremos multiplicando, divulgando. Muchas gracias, Claro Laura, que sí. de la Friedrich Boll Stiftung, y así también a todos los que estuvieron con nosotros en el día de hoy. Antonio Madariaga, igualmente Blas García Noriega, el arzobispo de la Iglesia Anglicana, igual los delegados de Córdoba, a Juan Camilo, a Julieta, a todos, muchas gracias a Pedro Pablo Polo por estar en esta vinculación tan importante de esta 8ª versión de los Diálogos de Paz. Y damos pues también un saludo especial a Jaider Osorio, Baby Suárez, Patricia García Noriega, Julia Guzmán Cabria, y un mensaje con el que estamos cerrando de Javier Enrique García Noriega. Ese escenario es inevitable en la medida en que el proceso de paz mismo es un acto político. A todas y todos, a ustedes, muchas gracias por estar en sintonía con el canal 104 de Claro, 33 Cable Express, 109 Cable Éxito, por la web de Diario La Libertad, la cadena radial La Libertad, las emisoras comunitarias, canales de televisión comunitario Caribe y, por supuesto, por todas las redes sociales. A ustedes muchas gracias y continuemos con todo lo importante y lo trascendental de CTV Barranquilla. CTV, nos estamos viendo.